sencillez que pueda yo tener, les pido, ¿no? Entonces vamos a tratar de sí saber tener presente lo que conocemos, pero vamos también a tratar de abrir la mente para si podemos este, transformar un poco de nuestro conocimiento y poner en duda lo que anteriormente hemos aprendido. Bueno, me voy a permitir compartir la presentación, justo siendo las 8:21. Mi plática estaba programada para las 8:20, así de que empezamos puntualmente. Bueno, de entrada, ¿sí se me escucha? Ok, ahí se puede ver mi presentación. Parece que sí, ¿verdad? Ok, parece que ahí se ve mi presentación, parece que ahí se escucha. Perfecto. Vamos a iniciar con una frase de John Quincy. Dice, si tus acciones inspiran a los demás a soñar, a aprender y a hacer más, entonces eres un líder. De entrada, agradecer a Best Reference, a Guzmán, Soluciones Integrales para la Capacitación y a todos los aliados comerciales que hacen posible este primer congreso. Especial agradecimiento a la doctora Selene por la invitación. Y entonces vamos a comenzar esta plática haciendo algunas puntualizaciones sobre conceptos que creo que ya más o menos todos tenemos. A mí lo que principalmente me gustaría empezar es con qué es un líder. Esta no pretende ser una charla de coaching motivacional de aquellas que de repente venden un poco de humo a las instituciones o las organizaciones. Esta presentación fue hecha justamente con bases científicas y con investigaciones profundas. Entonces, solamente grosso modo y para tener claridad de que todos tenemos la misma visión de lo que es un líder o una lideresa, es porque vamos a retomar este tipo de conceptos, ¿no? Pero esto va a ser súper rápido para podernos enfocar en acciones más puntuales que puedan ayudar a nuestras organizaciones en la erradicación de factores de riesgo, que es justamente lo que propone esta plática. Entonces, ¿qué es un líder? Bueno, nos dice que es un líder es aquella persona que guía e influye en un grupo de personas, ¿no? Que les comparte y les hace sentir estas metas que esta persona que representa. Y entonces hay un grupo de personas que van a seguir a que logra transmitir estas necesidades, estas metas. Ojo aquí, hay veces que los líderes son líderes de hecho y otros que son líderes de derecho. ¿A qué nos referimos con eso? O líderes de facto en lugar de derecho. Los líderes de facto, los líderes de hecho, son aquellas personas que por su simpatía, por su carisma, por su bonachonés o porque simple y sencillamente tienen las características en función de de su forma de ser, tiene estas características de poder guiar a las personas sin que necesariamente tengan un nombramiento de líder legítimo como tal, ¿no? Entonces, existen este tipo de líderes que son líderes de hecho, que son líderes por un nombramiento, y hay otros líderes que son aquellos a los que simple y sencillamente la gente sigue porque logra transmitir esta necesidad de guiar y de ir por determinado camino. Entonces, eso es básicamente lo que un líder o una lideresa hace. En el desarrollo de la plática me voy a referir a líderes o lideresas indistintamente, pero si en algún momento, porque estamos acostumbrados a neutro masculino, si en algún momento se me escapa lo de lideresa, espero que nadie se sienta excluido. Trato de verdad todos los días de ser lo más incluyente posible. Pero bueno, me refiero entonces a lo que es un líder o una lideresa. ¿Y un líder o una lideresa nace o se hace? Si me lo preguntan a mí, tanto como docente, como líder, como formador de líderes,
yo les podría decir que desde mi perspectiva, un líder se hace perfectamente. Una persona cuya formación o cuyos rasgos naturales no hayan sido de nacimiento los necesarios para poder ejercer un tipo de liderazgo, gente que es muy introvertida, gente que tiene un temperamento muy explosivo o gente cuya energía, tolerancia o cuestiones asociadas a un buen liderazgo no las tiene o no las pudo desarrollar en sus primeros años de vida, no significa que esa gente no va a poder nunca ser líder, ¿no? O sea, hay personas que por cuestiones circunstanciales, por formación, por educación, por capacitación, ha podido o ha logrado establecerse como un líder bastante competente e incluso hay personas que pudieron haber nacido con las mejores capacidades en materia de temperamento, que son súper pacientes, que son súper extrovertidos y que se les facilita mucho sociabilizar. Si simple y sencillamente las circunstancias o los contextos no le han permitido, no le han dado la oportunidad de ejercer un cargo de liderazgo, pues nunca van a poder ser líderes, ¿no? A lo mejor podrán ser líderes en su casa, podrán ser líderes en su grupo de amigos, pero la realidad es que todo es un conjunto de multifactores, ¿no? Pero sin embargo, quitando todo esto de que hay cuestiones de nacimiento o hay cuestiones naturales, todo lo que está asociado a los factores que puedan hacer a un buen líder, en mi muy humilde opinión, todos se pueden desarrollar, ¿no? Las cuestiones de la introversión y la extroversión se pueden desarrollar, el temperamento se puede regular perfectamente, la posibilidad de tener una comunicación asertiva, la posibilidad de tener una escucha activa, todo eso también se puede desarrollar, pero por cuestiones de literatura y para no meternos en debates entre lo blanco y lo negro, vamos a concluir rápidamente que pues un líder necesita de ambas cosas, ¿no? Tanto de las cuestiones innatas como de las cuestiones que se desarrollan, ¿no? Es decir, un líder se hace sobre una base de rasgos con los que ya se vienen, que ya traen de nacimiento o de los primeros días, de los primeros años de formación, y que estos rasgos te pueden abrir ciertas puertas. Sin embargo, la formación, la experiencia, el contexto y el carácter serán los que determinen tú como líder hasta dónde vas a poder llegar. Un líder en el área de los laboratorios es diferente de un líder de las demás áreas o de los demás tipos de instituciones que puedan existir. Pues la realidad es que no, o sea, para hacer liderazgo se necesitan características similares independientemente del área en el que te vas a desarrollar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un líder de los laboratorios o un líder del área de la salud versus un líder a lo mejor de una empresa manufacturera o un líder político? Mm. Bueno, pues la diferencia va a estribar justamente en los resultados que el líder necesita, ¿no? Mientras que en otras instituciones, tal vez en las manufactureras o tal vez en las que prestan servicios, mientras que los resultados que esperan estos líderes es la obtención seguramente de ganancias, la obtención de utilidades, muy probablemente los líderes en un área de laboratorio van a tener que ser personas con una ética y una visión que está enfocada en la experiencia de los usuarios, que está enfocada en la mejora de la salud colectiva y que su liderazgo debe estar enfocada en cambios adaptativos que mejoren los servicios que prestan y que estén siempre con una visión de buscar el bienestar del equipo profesional y humano, ¿no? Entonces, son distintos los líderes dependiendo de a qué se dedican. No, son distintos tal vez los estilos de liderazgo, pero las necesidades de liderar, de guiar, son exactamente las mismas. La diferencia estriba en los resultados que esperan cada líder de diferentes áreas. Y en ese mismo sentido, ¿cuáles estilos de liderazgo existen? Pues existen muchos, ¿no? Hay alguno que es mejor. Si ustedes me preguntan, de esos muchos a los que te refieres como varios tipos de liderazgo, ¿los puedes enlistar? En mi humilde opinión, yo creo que existen tipos de liderazgos en función de tipos de personas que existen. Sin embargo, claramente la literatura es imposible o es incapaz de poder establecer todo este tipo de liderazgos en función del tipo de personas que existen, ¿no? Porque eso se convertiría en prácticamente impráctico, ¿no? Iba a decir imposible, pero no, todavía somos contables. Entonces todavía nos podemos contar y si nos podemos contar, nos podemos hacer un perfil de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pero sería impráctico establecer un tipo de liderazgo en función del tipo de personas que existen. Para eso entonces la literatura hace establecimientos de tipos en función de qué características son las que más reinciden o más se repiten entre las personas. Aún así, el tema del día de hoy no es hablar sobre los estilos de liderazgo. El tema del día de hoy es establecer cuál es el mejor liderazgo
para poder hacer frente a los riesgos psicosociales, para prevenirlos, gestionarlos o tratar de mejorar el ambiente para que estas situaciones no se den. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el mejor tipo de liderazgo específicamente para este caso? En mi opinión, el liderazgo transformacional. Y digo específicamente en este caso, sin embargo, el liderazgo transformacional ha demostrado ser el tipo de liderazgo que más y mejor funciona para cualquier tipo de institución y cualquier tipo de guía hacia el recurso humano. ¿Y de qué trata el liderazgo transformacional? Bueno, el liderazgo transformacional es aquel en donde hay una persona que inspira, hay una persona que consigue que la gente lo siga, y lo sigan no no porque tengan que seguirlo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los líderes que son una imposición o los líderes que son líderes por nombramiento, ¿no? En este caso, los líderes transformacionales buscan que la gente los siga porque los quieren seguir y no porque los tienen que seguir. Y entonces el liderazgo transformacional lo va a hacer haciendo uso de estos cuatro pilares súper importantes, denominados las cuatro I's, por la definición en el idioma inglés que tiene. Entonces, estos cuatro pilares son la influencia idealizada, son una motivación inspiradora, la estimulación intelectual y la consideración individualizada. Y vamos a ver en qué consiste cada una de estas cuatro pilares que sostienen el liderazgo transformacional. Ojo, solamente estamos tratando de establecer un poco el constructo para posteriormente entrar a acciones más específicas, pero que están asociadas justamente a que si yo no puedo ejercer este tipo de liderazgo, las acciones se van a volver bastante complejas. En cambio, si yo tengo muy claro qué tipo de líder quiero ser, qué tipo de liderazgo quiero ejercer y basado en qué pilares es en los que voy a trabajar. Si yo tengo claro esto, entonces las acciones que tendré yo que hacer para el mejoramiento de mi espacio, estas acciones entonces se darán de manera más sencilla gracias al conocimiento de estos pilares a los que me refiero. ¿Qué es una influencia idealizada? Un líder transformacional es un modelo a seguir, es una persona con valores éticos, es una persona competente y su equipo de trabajo quiere imitarlo. Imitarlo quiere decir que tiene en él un ideal de persona, alguien con que yo quisiera ser, una persona que admiro lo suficiente como para yo pretender en algún momento querer ser como esa persona. Entonces, cuando yo tengo idealizada a una persona, puedo ejercer una influencia sobre esas personas. Tan es así que el día de hoy están tan de moda los influencers en redes sociales, porque son gente a los que la mayoría de la sociedad aspiraría a ser. Son gente que tiene un estilo de vida, son gente que tiene una forma de conducirse que las nuevas generaciones pretenden o aspiran a ser como ellos, ¿no? Entonces, los tienen idealizados y justo por esta idealización, este tipo de influencers ejercen un poder incluso peligrosamente manipulador sobre algunos sectores. Pues algo más o menos así es lo que es la influencia idealizada en el liderazgo transformacional. Es poder transmitir a la gente, a sus liderados, poder transmitir esta necesidad de poder hacer las cosas de tal o cual manera, basado justamente en el modelo de admiración por ser una persona ética, por ser una persona competente, por ser una persona con visión, por ser una persona que convence y que transmite. Entonces, la influencia idealizada, una motivación inspiradora. Los líderes transformacionales, líderes y lideresas transformacionales, deben de tener una visión clara, deben de saber perfectamente qué es lo que quieren, deben de tener muy claros los objetivos, deben de establecer objetivos mesurables, deben de ser personas inteligentes, deben de ser personas empáticas y entonces este tipo de personas lo que van a conseguir al momento de tener una comunicación asertiva es lograr transmitir hacia las personas que van a liderar esta misma necesidad, esta misma pasión que ellos entienden sobre las necesidades de las instituciones, específicamente de los laboratorios. Entonces, cuando yo consigo mm, entender y canalizar la pasión que yo tengo por este tipo de liderazgo y consigo transmitirlo, entonces voy a poder conseguir que las personas a las que yo lidere se sientan motivadas, pero de manera inspiracional. Voy a poner un ejemplo para que trate de quedar un poco más claro. Pensemos en un laboratorio. Cualquier laboratorio que pretenda iniciar en un momento dado una área de diagnóstico distinta de las que ya tienen, pensemos, soy un laboratorio relativamente pequeño y entonces pretendo abrir un área de diagnóstico de prueba de VIH tal vez. Cualquier líder, cuando quiera comunicar a sus liderados
la apertura de esta nueva área de diagnóstico, muy probablemente va a empezar comentando ¿saben qué? Se trajo maquinaria de Alemania, de donde sea, la tecnología de punta, se hizo una gran inversión, esperamos que todos puedan participar del desarrollo de esta nueva área, van a venir capacitadores y van a hacer cosas con ustedes, y etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces están enfocados exclusivamente en el proyecto y en todo aquello material que está relacionado con el proyecto. Sin embargo, un líder transformacional trataría de hacer un speech un poco más motivador, más inspirador, y empezaríamos hablando con cuestiones de, ¿saben qué, compañeros? Pues lo que vamos a hacer aquí es vamos a inaugurar un área de diagnóstico sobre VIH, y esta área de diagnóstico va a tener un impacto sumamente importante en la salud de la gente. Nosotros vamos a ser responsables de poder mejorar el estilo de vida de muchas personas, de salvar vidas, de diagnosticar de manera oportuna para que la gente que tiene este tipo de infección pueda entonces tener un tratamiento más adecuado y mejore su calidad de vida y pueda ser un superviviente y etcétera, ¿no? O sea, mientras los líderes tradicionales estarían buscando persuadir o convencer en función de la inversión que se hizo y lo importante que es para la institución, un líder transformacional estaría pretendiendo transmitir de manera más motivadora la relevancia que tiene para la sociedad, la relevancia que tiene para el humano, la relevancia que tiene para la vida, el entorno, el contexto social, y que por supuesto, pues en algún punto también habrá ganancias, ¿no? Y que esas ganancias pues seguramente tendrán que repartirse entre los colaboradores. O sea, pero no solamente enfocarnos en lo meramente material o en lo meramente financiero, sino en todo lo que puede impactar socialmente. La estimulación intelectual, que es otro de los pilares sobre los que se basa este tipo de liderazgo. Bueno, la estimulación intelectual tiene que ver con que estas personas que pretenden ejercer este tipo de liderazgo traten de ser personas que saben de lo que están hablando, que conocen justamente todas las aristas que puedan estar involucradas en el desarrollo de cualquier actividad, pero que además tengan la apertura de mente de poder compartirlo con sus liderados, y que estos colaboradores también tengan la posibilidad de cuestionar todo lo que se les dice, que no simple y sencillamente porque te admiro, no porque me motivaste, no porque fuiste muy apasionado, lo que me estás diciendo es verdad. O sea, cualquier líder transformacional tiene que tener la apertura justamente para poder desarrollar la parte cognitiva e intelectual de las personas a las que está liderando, que todas las personas desarrollen su creatividad para poder poner incluso en duda lo que el líder nos está comentando, ¿no? Una consideración individualizada. La comunicación en cualquier tipo de liderazgo es esencial, ¿no? Pero generalmente la comunicación que ejercen los líderes tradicionales es una comunicación colectiva. Para el caso de los líderes transformacionales, si bien habrá momentos en que la comunicación tenga que ser colectiva porque tal vez el grupo al que lidero es muy amplio, también tiene que ser, también es verdad que este tipo de comunicación debe de ser individualizada. Es decir, habrá instrucciones que se compartan de manera masiva y colectiva, pero habrá tipos de explicaciones que se tenga que establecer en función de las necesidades de la persona a la que yo le tengo que comunicar. No todas las personas aprendemos de la misma manera. Hay personas que entienden las cosas de forma muy gráfica, hay personas que entienden las cosas solamente con ejemplos prácticos, y hay personas que simple y sencillamente dicen, a mí yo la verdad es que todo lo que me dijiste no lo entendí, pero si me lo das por escrito lo voy a tratar de analizar. Entonces, que la comunicación esté individualizada, porque la gente somos tan diversa como la humanidad misma lo es, ¿no? Entonces, en ese sentido, si la gente es diversa, pues la comunicación tendrá que ser diversa. No siempre es aplicable, no toda la información puede ser tan individualizada, insisto, porque no siempre es práctico, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, tener presente que la gente es individuos y no somos una masa, ¿no? No somos un rebaño al que hay que guiar. Los riesgos psicosociales, ¿qué son? Bueno, pues los riesgos psicosociales en los que nos vamos a referir en esta plática son exactamente los mismos riesgos a los que hace mención la norma 030, la norma mexicana 035, que refiere a los factores de riesgo psicosocial, y que son aquellas condiciones del trabajo
que provocan trastornos como la ansiedad, la alteración del ciclo del sueño-vigilia y estrés grave o de adaptación, ¿no? Y que este tipo de condiciones o trastornos derivan más que nada por el puesto en el que estoy laborando o por los tipos de jornada, por exposición a acontecimientos traumáticos, porque existe una violencia laboral o incluso porque el liderazgo es pésimo, ¿no? Entonces, la norma nos dice cuáles son estos factores de riesgo psicosocial, son los mismos para todas las instituciones, tampoco no estamos descubriendo el hilo negro de nada, y son los que vamos a referirnos para esta plática. Ejemplos típicos de factores de riesgo psicosociales, bueno, las condiciones peligrosas o insalubres, cargas de trabajo cuando exceden a la capacidad de los trabajadores, vamos a ver detalladamente cada uno de ellos, una falta de control por la escasa autonomía entre las personas de la organización, jornadas extensas, la interferencia con el trabajo y la familia y un liderazgo negativo. ¿Qué son las condiciones peligrosas o insalubres? Para ejemplos prácticos, ¿no? Pensando en un laboratorio, que tal vez las campanas o extractores estén fuera de servicio y aún así yo tenga que estar operando o trabajando con solventes cuando la ventilación es deficiente y entonces el olor es persistente. Esa es una condición peligrosa e insalubre. La iluminación, pensando en la insuficiencia tal vez en microscopía, la necesidad que tengo yo con esta falta de luminosidad, de poder trabajar bien y tener que esforzar de más mi vista, ¿no? El estrés térmico, cuando tenga que tal vez hacer doble uso de guantes o de caretas en un área que no esté necesariamente bien ventilada, y entonces esto me va a generar un estrés térmico. Ruidos de alarmas, ruido de compresores, de maquinarias que me impiden la concentración. Todo este tipo de cuestiones son las que podríamos poner como ejemplo de lo que sería una condición peligrosa o insalubre. Las cargas de trabajo, que existen picos de tiempo de respuesta, pensemos, por ejemplo, en una dotación insuficiente de personal, es decir, nos llegan, por poner un ejemplo, en un laboratorio, 120 biometrías que hay que procesar en 90 minutos y apenas tengo dos técnicos para ello, ¿no? Este tipo de estrés psicosocial como consecuencia de las cargas de trabajo, pues hacen que las personas lleguen a tener cierto tipo de trastornos emocionales, ¿no? La recaptura, que eso es muy básico, no solo en los laboratorios, en la mayoría de las instituciones, que te piden, tienes que llenar en el sistema, pero también tienes que llenar la bitácora, pero también tienes que llevar una libreta, pero también tienes que anotar en tus pendientes, pero también tienes que hacer un reanotadero, válgame la expresión, de la misma cosa que puse en un lugar y lo tengo que poner en otro, cuando este tipo de cosas se pudieran sistematizar, ¿no? Las interrupciones constantes, que además de todo en el laboratorio hay que atender el teléfono, hay que atender el WhatsApp, porque la jefa, el jefe, la líder, la lideresa, el líder, me está pidiendo los resultados porque resulta que quien vino en la mañana a toma de muestras es su amigo, es su compadre, es su primo, es su madrina, etcétera. Y entonces todo este tipo de interrupciones también generan un estrés en las personas que trabajan, ¿no? Estar de pie todo el turno o en banquillos altos sin ningún tipo de apoyo mientras tengo que estar haciendo tareas simultáneas. Entonces, todo este tipo de situaciones nos llevan a una fatiga excesiva y claramente a la comisión de errores. Que exista una falta de control o una nula autonomía, es decir, cuando el líder o la lideresa, que es más tradicional, nos impone los roles, nos impone los turnos, en lugar de preguntarnos, oigan, ¿quién puede a tal hora? ¿Quién puede tales días? Yo sé que no siempre es posible darnos gusto a todos, eso lo tengo muy claro, o sea, no es como que todo sea, dijera la clásica, de color de rosa, ¿no? Eso lo entiendo perfectamente. Sin embargo, muchas de las veces las imposiciones para justo pretender ser muy salomónico, resultan contraproducentes, porque efectivamente sí había personas que podían por la mañana, sí había personas que podían por la tarde, y justo tocó que las que podían en la mañana les diste en la tarde y las que podían en la tarde les diste en la mañana, las que hubieran preferido hacer guardia porque a lo mejor quieren otro trabajo por entre semana y pudieran hacerlo solamente en jornadas de fin de semana, no los consideraste y consideraste a los que no tienen absolutamente nada que hacer entre semana. Entonces, si bien no se le puede dar gusto a todo, de repente sí se puede preguntar las necesidades de cada uno de los colaboradores. La microgestión es aquello que hace un líder de querer meter su cuchara en absolutamente todo, que quiere estar revisando todo y que quiere estar preguntando sobre todo, ¿no? Es decir, yo soy el líder y en lugar de estar preocupado por las necesidades de mis colaboradores,
estoy metiendo mi cuchara entre que la compra de los insumos, aunque yo nunca he hecho ningún tipo de diagnóstico, estoy metiendo mi cuchara entre los roles laborales, aunque yo no conozco las necesidades de las personas, metiendo mi cuchara en bueno, estoy metiendo mi cuchara hasta para organizar la posada, ¿no? Todo ese tipo de microgestiones hacen que las personas lideradas sientan muy poca autonomía y muy poco espacio para desarrollarse tanto cognitivamente como socialmente, y entonces piensan que solamente son títeres de un líder muy autócrata o muy concentrador, ¿no? Roles ambiguos, cuando a una persona la pones a hacer otras actividades que no son de su competencia, eso también impacta sobre la falta de autonomía y procedimientos cambiantes y sin comunicación. Jornadas extensas, rotaciones día y noche, horas extras recurrentes, mensajes de texto en horarios donde no deben de existir, y eso nos podemos dar cuenta porque la mayoría de los mensajes van acompañados de un disculpa que te moleste a estas horas. O sea, si te estás disculpando porque sabes que no son horas prudentes, entonces ¿por qué lo haces, no? Evítate la disculpa, evítate exhibir que sabes que son horas imprudentes y enfócate en hacer planeación. Habrá situaciones de emergencia, habrá situaciones de contingencia, lo entiendo perfectamente, pero que no se conviertan en el día a día de estar mandando mensajes fuera de horario. Exposición, exposición a acontecimientos, este, perdón, es que me llegó un mensaje de Windows, que no sé qué me dice, de acontecimientos traumáticos, que puedan haber accidentes por punción con sangre, tal vez, que pueda ser sangre potencialmente infectante, derrames químicos, en donde tengan que existir una evacuación y que haya todo un drama en torno a este tipo de accidentes, incluso que pueda haber recepciones de muestra post eventos críticos, como que lleguen muestras de forenses, que lleguen muestras de pérdidas fetales, o tipos de muestras varias que puedan ocasionar o que puedan llegar a generar un trauma en las personas receptoras de ese tipo de muestras. Entonces, este tipo de situaciones pueden ocasionar también riesgos psicosociales a los colaboradores. Violencia laboral, gritos, humillaciones, amenazas de despido, acosos a pasantes o nuevo personal, que el nuevo haga la guardia, ¿no? Es que la novatada es que tienes que quedarte horas extras. La presión para alterar registros, para que estos datos cuadren, la exclusión de reuniones y falta de reconocimiento, esto se considera violencia laboral, entre otras cosas. Es muy común escuchar, porque lo escucho todos los días, y seguramente ustedes también, cuando trabajan con generaciones más recientes o con nuevas generaciones, es muy común escuchar a las personas decir, es que las nuevas generaciones eh, ya no les puedes decir nada, porque ya no les puedes gritar tantito, porque se estresan, porque se ponen mal, porque te quieren demandar de todo. Y es como de, ahí te das cuenta que mi generación y generaciones atrás hemos normalizado tanto el grito, la violencia, las humillaciones, que pensamos que es normal que de repente haya un grito, que de repente haya una humillación, y las nuevas generaciones nos exhiben, nos hacen ver, nos hacen notar que eso no tendría por qué ser normal, que no hay necesidad de gritar, que de hecho las cosas cuando se hacen de la mejor manera o de la forma más empática resultan mejor, o sea, tienen menos errores y se hacen de manera más armoniosa y colaborativa a cuando estás gritando y cuando estás exhibiendo y humillando. Entonces, yo como líder me puedo dar cuenta de si están pasando todo este tipo de situaciones que ponen en riesgo a la organización, en riesgo psicosocialmente hablando, sobre todo en las personas. Claro, me puedo dar cuenta de manera que no tenga que ser invasiva, es decir, sin tener que estar pegado a la persona, sin tener que estarle mandando el formulario, para hacer un sondeo. O sea, de forma, si simplemente soy un buen líder, un líder transformacional, que soy perceptivo, me voy a dar cuenta de que hay señales muy observables que me pueden poner banderas rojas en ciertas cuestiones. Por ejemplo, la conducta. Si mis colaboradores están en una situación de irritabilidad, de impaciencia, si hay conflictos frecuentes, si hay pleitos, si ya las respuestas en los grupos o en las reuniones son con cinismo, con sarcasmo, bueno, eso quiere decir que entonces están pasando cuestiones ahí medias fuertes al interior de la organización y que debo de observar, que debo de tratar de gestionar o erradicar en el rendimiento, si hay más errores, si hay retrabajos, si se olvidaron algunas cosas.
en cuestiones de hábito, si se están aumentando las horas extras, si la gente se queda conectada más tiempo del que debiera fuera de su horario, si hay presentismo. ¿Qué es el presentismo? Cuando en un laboratorio, cualquier área de trabajo o en cualquier dependencia, hay gente que llega enferma, que se está muriendo de gripe, que se está muriendo de aquella diarrea que parece, bueno, iba a decir una locura, o lo que sea, se está muriendo de cualquier cosa, pero ahí está porque sabe que tiene que sacar la chamba. Eso es presentismo y eso no es normal y eso no está bien. Aunque la gente diga, no, mira qué comprometido es fulano, trae la playera bien puesta. No, lo único que trae es una gripe mortal que va a ser un contagiadero y que resulta ser peor. El presentismo no es algo normal. Es una señal que hay que observar como una, bandera roja. También cuestiones físicas reportadas como que la gente esté todo el tiempo bostezando, con cefaleas, con dolores musculares, con malestares estomacales. También puedo observarlo en señales de mi equipo de trabajo, en el clima laboral, cuando las reuniones son muy tensas, cuando yo pido la participación de la gente y solamente son silencios incómodos, cuando hay exceso de chismes y rumores en los pasillos de la organización. Con relación a la coordinación, cuando todo está cambiando de último momento, cuando hubo un error y nadie es dueño ni responsable del tema, porque al final del día es que le tocaba a fulano, no, la verdad, Sutana dijo que lo iba a hacer, pero es que yo le mandé a Perengana y entonces al final del día nadie es responsable de nada. Eso es una señal de que las cosas no se están haciendo bien. Cuando hay cargas considerables de trabajo, que hay colas impresionantes o filas, que hay picos de trabajo, que hay áreas que tienen más trabajo que otras porque están más distribuidos, este, perdón, las cargas de trabajo, porque todos los días hay bomberazos, porque hemos normalizado los bomberazos, porque siempre hay una persona que es el que denominamos bombero, que es el apagafuego. Esas situaciones no tendrían que existir y si existen es porque están mal liderados o porque hay una situación de riesgo psicosocial al interior de las instituciones. También lo puedo ver ya en un área más específica con datos más duros a través de recursos humanos para conocer si hubo un incremento en el ausentismo, que es lo contrario al presencialismo, el ausentismo, porque la gente dejó de asistir, porque está enferma, pero casi estas incapacidades son más por una situación de estrés, de ansiedad, de es que le salieron ronchas en todo el cuerpo, nadie sabe qué fue, es que se le empezó a caer el pelo, es que traía una tos que nadie se explica por qué. Todo este tipo de cuestiones que están asociadas a la ansiedad y el estrés también pueden generar incapacidades. Entonces, preguntar en RH qué está pasando con el ausentismo, con la rotación, con la renuncia de la gente, que es clave. También lo puedo ver con datos duros en función de la operación o la calidad, si incrementaron las no conformidades, si cada vez hay más errores, si cada vez hay más quejas. Ayer veíamos una tallerista relacionada a las quejas, a la presentación de quejas, un trabajo muy, muy interesante al que refería, y qué importante es justamente esta parte de las quejas. Las quejas son un anuncio, ella decía de manera muy efectiva el día de ayer, las quejas son un regalo que nos dan los clientes. Digo, son ese tipo de regalos que no necesariamente agradeces, pero que son un regalo porque te están dando un termómetro de cómo están las cosas en tu institución y claramente que las quejas pueden servir pues para aprender, ¿no? Entonces, en ese sentido, las quejas son una señal de que hay riesgos psicosociales al interior de la organización. También hay otras señales como que los clientes, hay otras señales como la cantidad de correos que tiene o que manda determinada persona, hay señales como que las reuniones que eran de 15 minutos se tornaron superiores a media hora, 40 minutos, porque ya empezó la quejadera, porque es que aprovechando la reunión quisiera comentar esto, quisiera comentar aquello, y entonces ya cuando las reuniones son superiores a 45 minutos, quiere decir que algo está pasando, que algo se está haciendo mal y señales de cultura cuando hemos normalizado las urgencias, ¿no? Todo es urgente, todo es para, todo es, está lo urgente y lo superurgente, ¿no? Eso no puede ser posible en una organización. Y entonces, ¿cómo puedo determinar yo que estas cosas están sucediendo sin invadir? Pues habría que triangular información, habría que triangular datos entre recursos humanos y las métricas operativas. Podríamos también hacer breves cuestionarios de 2 a 4 preguntas, no más. No necesitas más preguntas para saber cómo están las cosas en tu organización. Preguntas muy puntuales sobre la carga, muy puntuales sobre el control, sobre el apoyo, sobre la equidad, sobre
no necesitas mandar un formulario de 400 ítems que se termina convirtiendo en una perdedera de tiempo y que al final del día no van a servir de absolutamente nada. Y también puedo hacer observaciones de campo. Yo como líder puedo organizar caminatas cortas de 15 minutos para ver cómo están trabajando, cómo se están sintiendo, cómo están las cargas repartidas, por qué hay colas en unas partes y en otras no. No significa que hagan mejor trabajo en un área que en la otra, significa que tal vez está mal repartida la carga de trabajo. Y canales más seguros con buzones tal vez de quejas, buzones anónimos, que de repente se pierde el sentido de los buzones, pero que siguen siendo una herramienta muy valiosa, o entrevistas uno a uno, face to face con las personas indicadas. Y algo que es básico en el liderazgo transformacional y en cualquier tipo de liderazgo, la observación y el escuchar. El saber escuchar es imprescindible en cualquier tipo de liderazgo, pero en el transformacional es básico, ¿no? Porque no es lo mismo que venga alguien y me diga y me cuente y yo esté pensando en todo lo que tengo que hacer durante el día, a que verdaderamente desconecte de lo que tengo que hacer para poder escuchar activamente a la persona y tomar acciones en cuestión de eso. También aquí les pongo un ejemplo de un chequeo rápido, 10 preguntas básicas que tengo que contestar con un sí o con un no. Si más de 3 tienen un sí, hay que hacer inmediatamente una intervención. Preguntas básicas. ¿Aumentaron los errores o los retrabajos últimamente? ¿Sí o no? ¿Subieron las ausencias o el presentismo? ¿Sí o no? ¿Hay más correos y chats fuera del horario? Un sí o no es suficiente. ¿Turnos y los objetivos están cambiando de último momento? ¿Sí o no? ¿Se redujeron las pausas o la gente no está tomando vacaciones? ¿Sí o no? ¿Hay más incidentes o cuasi incidentes? ¿Sí o no? ¿Caen las satisfacciones o hay más quejas? ¿Sí o no? ¿Se percibe una microgestión o una falta de control? ¿Sí o no? Hay conflictos visibles o silencios entre los problemas que nadie quiere hacer, asumir las responsabilidades, un sí o no. Y si el equipo concentra la mayoría de estas señales, ¿cuál es el equipo y por qué están sucediendo estas cosas, no? Algo tan sencillo como una lista de 10 preguntas que sí y no es un termómetro invaluable que con 3 preguntas que caigan en sí, ya es momento de tomar acciones correctivas. ¿Y qué son estas acciones? ¿Cómo puedo yo como líder hacer para mejorar lo negativo que está pasando o para evitar que esto suceda, que a lo mejor todavía no pasa? Pues justamente lo que está, para lo que está diseñada esta plática, ¿no? Pues ejercer un liderazgo transformacional, hacer uso de la influencia idealizada, perdón, hacer uso de esta motivación inspiradora, hacer uso de esta estimulación intelectual, hacer uso de esta consideración individualizada y tomar acciones puntuales y pertinentes para justo poder erradicar estas acciones negativas que están sucediendo y que ponen en riesgo la salud mental de mis colaboradores. 8 puntos son los que tendríamos que estar considerando para mejorar el espacio donde estamos liderando. Vamos a verlos así rápidamente porque también el tiempo ya me está correteando. Primero, ordenar la carga. ¿Qué y cuánto? 2, dar control y autonomía. 3, apoyo del líder y apoyo también entre los liderados. 4, justicia, reconocimiento y clima. Mejorar el clima es súper importante. 5, higiene de reuniones y comunicación. 6, microdescansos y ergonomía. 7, hay que estar preparados para lo crítico. Y finalmente, 8, poder medir sin ser invasivo. ¿A qué refiere cada una de estas cosas? ¿Qué es ordenar la carga o dame un ejemplo de cómo pudiera ser? Muy simple, vamos a clarificar lo que es prioritario. Es que en mi organización todo es prioritario, todo es urgente. Bueno, en ninguna organización es normal que todo sea prioritario o que todo sea urgente. En ninguna. Ni siquiera, bueno, tal vez en los bomberos, pero bueno, por algo se llaman bomberos, ¿no? Y por algo justamente las instituciones le llamamos bomberazos a todo aquello que urge, pero los bomberazos deberían de ser, como justamente en los bomberos, debería de ser una situación ahí cada 2, 3 años, no el día a día, ¿no? Entonces, ¿qué es priorizar? Priorizar es, si yo estoy ejerciendo una planeación adecuada, no tendría por qué todo ser urgente. Entonces, si yo estoy ejerciendo una planeación adecuada, lo que tengo que hacer entonces es poner un top 3 o un top 5 o un top 7 dependiendo de la carga de trabajo que cada institución tenga y claramente los horarios, poner este top sobre lo que sí se puede hacer de manera urgente, ¿no? De lo que es para ese día, de lo que es para esa semana, de lo que es para esa quincena o para ese mes, dependiendo de ustedes cómo hagan su planeación, ¿no? Todo lo que esté fuera de esa prioridad se hará sí y solo sí
se cumplieron las prioridades, ¿no? Todo lo demás, por supuesto, debo de poder esperar. ¿Y en función de qué voy a priorizar? Me parece a mí sencillo. Tal vez muchos dirán, pues no, no es tan sencillo priorizar, ¿no? Porque la verdad es que todo deja o todo es importante. Bueno, pero hay cosas que no dejan tanto y que no son tan importantes. Debo yo de pensar, a ver, ¿la actividad que vamos a hacer tiene un impacto importante? Sí. ¿Y tiene un esfuerzo importante? Sí. Entonces, si tiene un impacto importante y requiere de un esfuerzo importante, esa es una acción que seguramente es una acción estratégica que se va a desarrollar y va a requerir bastante tiempo, ¿no? Pero es importante hacerla porque su impacto es de mayor suma importancia. ¿Es prioridad inmediata? No, no porque es seguramente una actividad de mediano plazo. Si lo que voy a hacer tiene un impacto importante y requiere de un esfuerzo medianamente bajo, entonces eso sí es prioridad, porque eso es algo que yo voy a poder resolver de manera inmediata o de manera muy sencilla y que va a tener consecuencias e impactos importantes. Cuando la gente vemos resultados positivos, eso también sirve de motivación. Entonces yo debo de priorizar lo que tiene impacto importante y que requiere de poco esfuerzo y después lo que tiene un impacto importante que requiere de mayor esfuerzo y después algo que tiene un impacto bajo pero que requiere de un esfuerzo bajo, y al último, o prácticamente no, lo que ni tiene un impacto y requiere un mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque eso es perder tiempo. Lo que no tiene ningún impacto y requiere de mucho esfuerzo es perdedera de tiempo, ¿no? Entonces eso se hará sí y solo sí. Me quedó bastante tiempo, pero después de haber hecho lo súper urgente y después de haber hecho lo de a mediano plazo y después de haber descansado y después de haber convivido y después de haber dado retroalimentación, todavía me quedó tiempo. Ah, pero entonces haré lo que es perdedera de tiempo. ¿Qué pudiera ser perdedera de tiempo? Mm, pues no sé, tal vez, híjole, es que no, no quisiera comprometer nada, pero en días pasados nos llegó, por ejemplo, ahí en la fiscalía un correo sobre un concurso de altares. Sí, la tradición es muy bonita, sí, qué padre todo, sí, vivan las tradiciones mexicanas, pero hay, creo yo, hay cosas más relevantes que pudiéramos hacer o no, o hay cuestiones más prioritarios, ¿no? Entonces, tal vez eso pudiera no ser tan importante. ¿Por qué? Porque tal vez no tenga un impacto social tan trascendente como la procuración de la justicia, ¿no? Entonces, eso para mí pudiera tal vez sonar como a perder un poco el tiempo. Estoy abierto a opiniones diversas, ¿no? Si alguien me dice, ¿cómo crees? Eso es convivencia. Y la verdad es que dependiendo de los lugares, hay espacios en los que no, eso no es convivencia. Pero bueno, ese es un desahogo personal. Entonces, clarificar prioridades, capacidad versus demanda, es decir, visualizar el trabajo en un tablero, poner las personas que tengo, las tareas que tienen que hacer y las horas que eso implica, y entonces en ese sentido poder hacer un reparto de las actividades. Si yo tengo una capacidad, si mi capacidad instalada de personas, horas y tareas supera el 80%, yo lo que tendría que hacer como líder es renegociar los tiempos de entrega de tal vez resultados o de informes. ¿Por qué? Porque no puedo poner a mi gente a trabajar al 100%, eso no es viable. No es que no se pueda, pero va a ser exageradamente agotador y si una cosa falla o si una persona se ausenta o si cualquier situación, yo voy a quedar mal porque no voy a poder entregar a lo que me comprometí. Entonces, si una vez que yo establezco estas prioridades y una vez que yo hago mi tablero donde pongo a las personas con sus tareas y las horas que se van a utilizar en este desarrollo de tareas, me doy cuenta que mi capacidad instalada se está rebasando el 80%, tengo que renegociar tareas, tengo que renegociar fechas, tengo que renegociar metas, ¿no? Porque no es viable, ¿no? Siempre tengo que dejar un colchón de más o menos 20% para que la gente descanse, para que la gente no se fatigue de más y para que la gente sepa que los estoy considerando como humanos y no como simples robots, ¿no? Límites de horario, no se deben de hacer reuniones ni en la primera ni en la última hora. Es muy común que cuando la gente, no sé, pensemos que salen a las 5 de la tarde y el jefe, 4:58, pásale tantito porque te quiero encargar algo. Faltan 2 minutos para que yo me vaya. ¿Cómo se te ocurre que me vas a dejar una actividad en este momento? ¿No? O reunión a las 4:30. Va a ser muy breve, van a ser 30 minutos. No puedes hacer una reunión a esa hora porque simple y sencillamente se puede prolongar y nadie tendría por qué abusar o hacer uso del horario
extra de las personas. No puedes jugar con el tiempo de la gente. Picos previsibles, hay que rotar las tareas y asignar respaldos en áreas donde se esté acumulando mucha carga para que justamente esto sea repartido y no haya espacios que estén ociosos y haya otros que están súper saturados, ¿no? Entonces, este tipo de acciones puedan ayudar justamente para ordenar de mejor manera la carga. Dar control y autonomía, dejar que la gente en sus áreas, en sus diferentes áreas, puedan tomar las decisiones personales sobre tal vez los roles, sobre tal vez los horarios, sobre cómo voy a manejar yo la fila, sobre cómo ajustar la técnica, tal vez en el área encontrar una mejor forma de hacer las cosas y no va a llegar el líder a decir, esto se tiene que hacer así y así y asado, porque lo vi en el congreso que organizó Qualilab, y entonces no, hay que permitirles que estas personas puedan desarrollar con base claramente en su conocimiento y siempre y cuando no se comprometa nada, nada negativo, hay que dejarlos que se desarrollen, hay que dejarlos que propongan. Muy seguramente ellos conocen mejor el área o las áreas que el líder, que el jefe, y máxime cuando es un jefe que acaba de llegar y que no sabe ni siquiera de cómo llegó ahí, ¿no? Hay que hacer rituales ligeros diariamente, 10 minutos para que el equipo elija la mejor forma en la que va a trabajar ese día. Hay que evitar la microgestión, hay que pedir no solamente resultados, hay que pedir también cómo se están haciendo las cosas, hay que dejar que la gente sea autónoma, hay que hacer revisiones semanales, no cada hora, la gente no necesita que lo estés monitoreando todo el tiempo. Hay que apoyar, el líder tiene que apoyar a sus liderados y entre ellos también tiene que haber un apoyo, hacer reuniones cara a cara de manera quincenal o semanal o mensual, dependiendo de las cargas de trabajo y de la cantidad de personas a las que lideres, de no más de 25 minutos. Y este tipo de reuniones tienen que ser con una agenda. Si no existe una agenda, no hay reunión, ¿no? O sea, estas reuniones de último momento en donde ni siquiera hay una orden del día es perdedera de tiempo, honestamente. Tienen que haber charlas con el equipo 5 minutos al inicio del turno, pero charlas motivacionales, charlas donde se ponga al día de si algo falló o si algo no está funcionando para que no lo consideren para su trabajo, ¿no? ¿Saben qué? Se descompuso tal máquina, o saben que hoy hay un desabasto de tal reactivo, o saben que, pero así, información, 5 minutos al inicio y no es necesario más, ¿no? Para que no haya perdederas justamente de tiempo y para que no lo sientan también como un acoso. Hay que hacer parejas de apoyo, es decir, aquellos novatos o de nuevo o gente de nuevo ingreso, hay que ponerle gente más experimentada para que no se sientan estas cuestiones de ansiedad, para que se eviten los errores, para que el aprendizaje sea acompañado e incluso la gente que ya es experimentada, pues se va a dar cuenta que tal vez en esta enseñanza va a identificar errores que a lo mejor estaba cometiendo y que ya los había normalizado. Debe de existir la justicia y el reconocimiento para mejorar el clima. Deben existir reglas claras en cuestiones sobre todo de los horarios, de las horas extras. Deben de ser parejas. Nada de que fulanito, sutanita se van a quedar más horas porque hicieron esto mal. No, no, no. Las horas extras son parejas. Los home office deben de ser parejos. Claramente debe de haber cuestiones muy individualizadas y especiales, como que si tal o cual persona tiene licencia de maternidad o cuestiones por el estilo, ¿no? Pero en su gran mayoría tendrían que ser completamente parejas. Es muy común escuchar, pues que se quede en la tarde o que haga guardia fulanito, fulanita porque no está casado o no tiene hijos o nadie lo espera en su casa o nadie lo quiere, ¿no? Y es como de, oye, espérame, que no esté casado, que no tenga hijos o que no significa que no tenga una vida, ¿no? A lo mejor tiene 10 perros que son más ansiosos y más exigentes que los hijos que tiene su tanita, que además los tiene en 1000 actividades y me están esperando, ¿no? O a lo mejor tiene no sé, una selva dentro de su casa porque se convirtió en la persona de las plantas y también necesita de cuidados o simple y llanamente necesita tiempo para su persona, necesita tiempo para sus amigos. O sea, yo no puedo disponer del tiempo de los demás solamente porque soy un poco empático, ¿no? Entonces, los tiempos extras y el home office debe de ser parejo indistintamente de que si alguna persona está casada o no está casada, tiene hijos o no tiene hijos, ¿no? Y obviamente no usar esto como un castigo, repito, habrá situaciones de excepción, claro que sí, siempre las puede haber. Hay que reconocer las conductas y no solo los resultados, hay que hacer el reconocimiento en público y las reprimendas o los regaños se deben de hacer en privado. Debemos de tratar de erradicar los regaños humillantes, los regaños
excesivos, los gritos, esos no tienen razón de ser. Siempre por las buenas salen mejor las cosas, de verdad traten de implementarlo y se van a dar cuenta que sí, aunque muchos van a estar pensando en este momento, es que no conoces a mi equipo de trabajo, es que son así, es que son asados, es que fulano, es que fulana, es que son bien chismosos, es que todo el mundo ya está pensando en su némesis. Y la verdad, por eso les decía al principio, vamos a tratar de abrir nuestras mentes y de verdad les puedo garantizar que si aplicamos este tipo de cuestiones y tratamos de que las cosas se hagan por la vía positiva, mejoran las cosas, mejoran los entornos, mejoran los resultados e incluso desde una perspectiva financiera, si existen mejores resultados, pues claramente que van a existir mejores clientes y claramente que van a existir mayores ingresos, ¿no? Tolerancia cero al acoso. Dejemos de normalizar los chistes misóginos, dejemos de normalizar los chistes homófobos, dejemos de normalizar el opinar sobre los cuerpos ajenos, dejemos de normalizar los comentarios sobre la vestimenta de las compañeras, dejemos de normalizar ese tipo de cosas que no tienen ninguna razón de ser. Si el compañero o la compañera o si existe una persona no binaria, se viste como quiera vestirse, eso es totalmente irrelevante y no es sujeto de comentarios, ni de bromas, ni de chistes, ¿no? Los comentarios tendrían que ser en función del desarrollo del trabajo y de los resultados del mismo, no de cómo viste, no de a quién le gusta, no de su estilo de vida. Higiene de reuniones y comunicación. Las reuniones no deben de ser superiores a 45 minutos y las reuniones no deben de ser cada semana o 2, 3 veces a la semana. Eso es perdedera de tiempo. Si no hay agenda, ya les había comentado, no debe de existir reunión. De preferencia que sean asíncronas, es decir, que no todos tengan que estar presentes porque habrá áreas en las que lo pueden hacer perfectamente a través de un webinar, porque también es perdedera de tiempo el desplazarse, el dejar sus áreas solas, no tiene sentido para los comentarios que iba a hacer en mi super reunión. Entonces creo que muchas veces se pueden hacer de manera síncrona y todo lo que se acuerde en las reuniones, que no, tampoco no tienen que ser el decálogo o la Biblia del montón de compromisos, 5 ítems a lo mucho, tendría siempre que ser por escrito. ¿Por qué? Porque eso le da certeza a las personas y eso entonces pone de manifiesto que las reuniones tuvieron algún sentido y no solamente fue ir a perder el tiempo. Silenciar los mensajes fuera del horario, para eso existen los envíos programados o la calendarización. Nada de que es que te mando ahorita porque luego se me olvida. No se te va a olvidar si lo anotas en un blog de notas, si te compras una libretita o si agarras un papelito, un post-it, ¿no? O sea, no es necesario que lo estés mandando a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 10 de la noche, el sábado o el domingo, si hay gente que no trabaja sábado y domingo. Nada más te lo pongo para que no se nos olvide el lunes. Bueno, deja que sea el lunes, a lo mejor ni siquiera, a lo mejor se termina el mundo media hora antes y tú ya estás, pero con el montón de trabajo para el día lunes sin siquiera saber si vamos a sobrevivir el domingo. Entonces, si crees que se te va a olvidar porque el Alzheimer, porque ya estás grande, porque lo que sea, agarra una libretita, lo anotas en tu libretita que solamente vas a leer tú y el lunes a las 9 de la mañana que ya entramos todos, descargas tu libretita si quieres, ¿no? Pero antes no es necesario estar mandando mensajes fuera del horario. Microdescansos y ergonomías, hay que hacer pausas breves cada 90 minutos o cada 120 minutos, de 5 a 7 minutos de descanso, tanto para la vista como para poder tomar agua, como para poder ir al baño, como para poder estirar. Digo, lo del baño es a la hora que te dé, ¿no? No tienes que esperar los 90 ni 120 minutos, pero a lo mejor aprovechando mi descansito, pues sabes que no tenía ganas, pero pues déjame aprovechar para ir. A lo mejor fui y me retoqué el maquillaje, a lo mejor vi si andaba peinado o no andaba peinado, o lo que sea que cada quien tenga que hacer, pero estos microdescansos van a ser un cambio considerable en el desarrollo de las actividades. Ajustar la ergonomía, que sean sillas regulables, tapetes antifatiga, mejorar la iluminación. Estos pequeños cambios que van a erradicar errores también y prepararse para lo crítico, ¿no? El procedimiento de incidentes, cuando suceden incidentes en los laboratorios o cualquier área de trabajo, qué es lo que hay que hacer, quién decide qué hacer, cómo avisar, esto de preferencia que esté documentado para que no haya después que nadie nos informó. Reuniones y charlas de 10 minutos después de eventos críticos. ¿Saben qué? Hubo un derrame de solventes o llegaron muestras de defunciones por un accidente que hubo en X o Y lugar. Bueno, cuando hay estas situaciones críticas, después de que se atiende la urgencia o la emergencia, ¿saben qué? Vamos a hacer una pequeña reunión de 10 minutos para saber qué pasó, cómo lo vivimos,
¿qué vamos a cambiar? ¿Alguien se sintió mal? ¿Alguien va a necesitar algún apoyo psicológico? Todo siempre con la privacidad y el resguardo y el apoyo y la madurez que requiere una situación así, ¿no? Y medir sin invadir, ya sea semanal o mensualmente, hacer este tipo de mediciones para poder semaforizar si las cosas que se están haciendo bien. De manera semanal, revisar si las horas extras se incrementaron, si hay muchas tareas en cola, si hubo bloqueos, rotaciones de guardia, etcétera. De manera mensual, revisar el ausentismo, revisar si hubo quejas, errores, retrabajos, si el cliente está manifestando cambios importantes en la satisfacción. Y como regla de oro, si dos o más de estos indicadores empeoran durante 2 meses seguidos, lo que tenemos que hacer es ajustar la carga, ajustar los turnos antes de pedir que le echen más ganas, antes de pedir, oigan, su mayor esfuerzo, antes de ir a dar un sermón disfrazado de plática motivacional, antes de eso, vamos a ajustar las cargas y vamos a ver por qué están pasando este tipo de cosas, ¿no? Si tú quieres mejorar como líder, pues también tú lo puedes hacer. Pide la retroalimentación de tus liderados, escucha, de verdad escucha, abre tu cabeza, abre tus oídos, entiende, empatiza, regula todo esto y conviértelo en planes de mejora para ti mismo como líder. Practica la comunicación con propósito, con una visión clara, siempre acompañado de la razón, del sentido común, que últimamente parece ser el menos común de los sentidos, y entrena bajo decisiones de incertidumbre, desarrolla a otros significa que puedas hacer mentorías para que las demás personas, tú como líder transformacional, las demás personas también adopten este tipo de liderazgo. Y cuando tú tienes más personas que pueden llegar a ser líderes, lejos de ser una competencia, va a ser un apoyo porque entonces vas a poder delegar, ¿no? Y delegar es repartir el trabajo porque tampoco es prudente que el líder concentre todas las actividades porque eso es microgestión y eso es imposible que una persona lo haga. Aunque te creas muy inteligente, aunque te creas muy listo, aunque te creas muy experto, es imposible que una persona haga absolutamente todo. Y algo muy básico, importante, cuida tu credibilidad, tu coherencia. Nada es más desmotivante que la disonancia cognitiva en un líder. El que dice, y vamos a hacer una cosa, y yo voy a estar de su lado siempre, y yo voy a empatizar, y yo me pongo de sus zapatos, y a la hora de las acciones hacen todo menos estar del lado de los compañeros. Entonces hay que cuidar la credibilidad y la coherencia entre lo que dices y lo que haces. De manera, a modo de despido, un líder o una lideresa sí efectivamente se puede crear, sí puede que nazca, sí pueda que el líder nace, pero lo más importante es que si nace o crece, independientemente de eso, un líder se puede transformar. Y justo la misión de un líder que consigue transformarse es que su liderazgo se convierta en transformacional para que pueda permear en las personas a las que va a liderar. Este fue el liderazgo transformacional en laboratorios para prevenir y gestionar riesgos psicosociales. Estoy a sus órdenes en ese correo. Agradezco mucho la invitación a los desarrolladores de este primer congreso, a Soluciones Integrales en Capacitación Guzmán, por supuesto, a Best Reference, a la doctora Selene Guzmán que me invitó y, por supuesto, a todos aquellos que se sumaron para que esto pudiera llevarse a cabo y por supuesto los que se inscribieron y hoy me dieron la oportunidad de platicar con ustedes.